Hola, hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, hoy fue un problema porque me atrasé un poco para entrar, oiga, y comencé a crear otras sesiones y yo entraba, pero ustedes se quedaban en la anterior porque no estaba cancelada mi sesión anterior. Bueno, lo importante es que estamos adentro, entonces vamos a seguir con nuestra programación. Nos toca ahora el metabolismo del calcio. Es un tema bastante complicado y lo vamos a ver con ustedes porque ustedes siempre están una clase un poquito más adelantada que el otro grupo, ¿no? Entonces, vamos aquí a ver la diapositiva. Muy bien, metabolismo del calcio. Ahí está entonces, ese es el metabolismo del calcio. Fíjense que es un ion muy importante que interviene en la contracción muscular, todo el mecanismo de despolarización y repolarización de membrana. Ya hemos visto que entra este ion calcio, ¿no? Muy bien, metabolismo del calcio y del fósforo. Fíjense que siempre va asociado el metabolismo del calcio y del fósforo. Porque, es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye y a veces viceversa, ¿no? Entonces, siempre que toca el tema del metabolismo del calcio, hay que hacerlo junto con el fósforo. Entonces, ¿cuáles son los factores hormonales que intervienen en este metabolismo del calcio y del fósforo? En primer lugar, fíjense, a mano izquierda dice la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Entonces yo le llego a preguntar, ¿cuáles son los factores que comandan el metabolismo del calcio? No quiero que me hagan bulla porque si no los voy a silenciar a todos por un micrófono ahí que está haciendo bulla, ¿no? Entonces, les decía yo de que los factores que intervienen en el metabolismo del calcio son la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Son los hormonales. Los no hormonales, el hueso, los riñones y el tubo digestivo. Muy bien, calcio y fósforo. El calcio circulante está formado por tres fracciones. Entonces fíjense que el elemento calcio circula en el organismo, es decir, de tres formas. Hay tres formas en el organismo del calcio. El 50% del calcio está como calcio libre, o sea, no está unido a ninguna proteína plasmática. Ese se llama calcio iónico. Y ese calcio libre, llamado calcio iónico, es el que hace el intercambio de la sangre con el hueso. Ustedes han visto que el ion calcio tiene que ir a solidificar la matriz ósea. Entonces, hay momentos que se reabsorbe calcio y hay momentos que se deposita calcio, ¿no es verdad? Entonces, hay un momento de osteoblastos, es decir, los osteoblastos son los que van a producir el hueso y los osteoclastos son los que van a reabsorber el hueso, ¿no es verdad? Muy bien, eso se deben acordar de anatomía, de fisiología, no sé. La otra mitad del calcio está unido a una proteína plasmática. Entonces, calcio libre, el iónico, y el calcio unido, 50 y 50, pero no es bien 50 y 50 porque hay una pequeña fracción, un pequeño porcentaje de 0,01 que está formado por complejos con otros iones como el lactato, bicarbonato y citrato. Entonces yo les digo, a ver, explíquenme cuál es la distribución del calcio en el organismo. Me va a decir 50% libre, que es el calcio iónico. El otro casi 50%, pónganle 49,9%, unido, es decir, libre, o sea, unido a la proteína. Y ese 0,01% en forma de lactato, bicarbonato y citrato. La principal proteína de unión es la albúmina y este calcio unido es fisiológicamente inactivo, ¿no es verdad? Entonces, el calcio que está libre, fíjense, el 50% del calcio está como calcio libre, que es el que se intercambia. Casi la otra mitad está unida a una proteína. Ese no hay intercambio, ese está inactivo. La forma ionizada del calcio es la fisiológicamente activa y es la que estimula la secreción de la paratormona.
El calcio unido a proteínas depende del pH sanguíneo, de forma que el pH ácido en la sangre desciende la unión a la albúmina y aumenta el porcentaje del calcio iónico, mientras que el pH sanguíneo alcalino aumenta la unión y disminuye la fracción ionizada del plasma. Entonces, aquí nos está diciendo de que cuando el pH es bajo, es ácido, entonces ahí va a haber, es decir, mayor fracción unida a la proteína. Y cuando el pH es alcalino, hay mayor fracción unida a la fracción ionizada. Eso lo vamos a ver después también. Entonces, con estos cuadros nos van a ayudar a desentrañar toda esa parafernalia que ahorita la hemos visto media bastante junta, ¿no? Entonces, el metabolismo del calcio, fíjense, la concentración del calcio en la sangre depende de varios factores. En el calcio en sangre está compuesto por fracciones conjugadas con proteínas y por fracciones difusibles. El calcio es un componente estructural esencial del esqueleto, además cumple funciones muy importantes para la fisiología humana. Era lo que habíamos visto. En este dibujo yo voy a agarrar el apuntador para que ustedes me sigan bien. Fíjense que alrededor de 1200 gramos de calcio, ¿ya? Es lo que se mueve, es decir, en el organismo. 1200 gramos de calcio, ¿ya? Entonces, de esos 1200 gramos, la distribución es la siguiente. Hay 1194 gramos en el esqueleto. O sea, en el esqueleto el 99,5% del calcio que está en el organismo está depositado en el hueso, 99,5%. Hay otro 5% que está en los tejidos, sobre todo en el músculo, y hay 1 gramo en los líquidos extracelulares que vimos nosotros, en lactato, carbonato y otros elementos para la contracción muscular. Muy bien, ahora vamos a... Muy bien, ya desactivé a ese que está haciendo bulla. Vamos a seguir. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, entonces yo les decía de que el calcio entonces es su distribución. Vamos a la próxima. Hay otra diapositiva. Bueno, fíjense, aquí ya comienza el problema más complicado ya. Diagrama del metabolismo del calcio. Fíjense que aquí, en el metabolismo del calcio, vamos a ver el calcio dietético, el que ingresa al organismo diariamente, fíjense, está entre 600 a 800 miligramos, ¿ya? El que se absorbe. De eso que se absorbe por el intestino, aquí está viendo, calcio por el intestino, se absorbe, el 30% se absorbe de estos 600, 800 miligramos. Entonces, ese calcio absorbido va al plasma sanguíneo, ¿ya? Y 200 miligramos se eliminan por el calcio urinario, o sea, por la orina, de este 30% que se absorbió, 200 miligramos, porque si vemos el 30% de 700, 7 por 3, 21, serían 2000 y tantos gramos. Bueno, toditos están silenciados ahora, ¿ya? Vamos a trabajar tranquilo. Pero unos irresponsables se fregan todas. Entonces,
Vamos a ver dónde estábamos. Tenemos que curtir. Todo eso lo voy a ir anotando yo para tenerlo en mi lista negra. Bueno, entonces teníamos el diagrama clave del calcio, del movimiento del calcio, está aquí. Entonces, decíamos de que el calcio dietético es de 600 a 800 miligramos que se absorben con las comidas. El 30% es la absorción de ese 600 a 800 miligramos. Constituye la absorción, es decir, lo que usted ingiere con la comida está entre 600 y 800. Se absorbe el 30% y el resto se elimina por la materia fecal. Ese calcio 30% absorbido va al plasma. Después de circular por el plasma, el calcio parte de ese stock que se elimina por la orina como calcio urinario, 200 miligramos. Y fíjense que en este calcio que está circulando en sangre está el que se difunde, el calcio ionizado. Este calcio ionizado, que es el calcio libre, va a nutrir la matriz ósea, que habíamos dicho, que es el 99% del calcio total, con mi apuntador. Comenzamos entonces. Calcio dietético de 600 a 800 miligramos. Se absorben 30%, circula en el plasma, de ese absorbido se va, fíjense, el 99% se va a la matriz ósea, como matriz de los huesos. Después hay un porcentaje que en número absoluto es de 200 miligramos que se elimina por la parte urinaria. De ese plasma, de ese calcio plasmático que está circulando en sangre, habíamos visto que el 50% está unido a la proteína. Este calcio unido a la proteína no se intercambia. El único que se intercambia es el otro 50% que no está unido a la proteína y es el calcio libre, que es el que va a fortalecer los huesos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que disminuye la absorción de calcio? Hay algunos elementos fisiológicos que disminuyen la absorción del calcio. El fosfato, el ácido oxálico, el ácido fítico y la vitamina D y el pH alto son factores que disminuyen la absorción de calcio. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la absorción de calcio? Fíjense, aquí está la vitamina D, la vitamina A y C y las proteínas. Muy bien, hay ese pequeño porcentaje de 0,01 de calcio que se utiliza en la coagulación de la sangre, la acción de la contracción muscular y la permeabilidad de las membranas. Entonces, aquí está resumido todo el metabolismo del calcio con sus distintos componentes que se producen en el organismo, cuánto se elimina por la materia fecal, cuánto se elimina por la orina, qué porcentaje va a la matriz ósea, qué porcentaje no se intercambia, porque ese que está unido a la proteína no se intercambia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la próxima. Aquí tenemos metabolismo del calcio nuevamente. Fíjense que esta está un poco más sencilla que la otra, está más simple, por eso es que la he puesto yo también, para que ustedes tengan opción de que si se confunden mucho con la otra, tal vez le clarifique esta. Fíjense que el calcio de la dieta es de 600 a 800 miligramos, el 30% se absorbe en el intestino y el resto se elimina por la vía digestiva, en la materia fecal. Ese 30% que se absorbió es el calcio plasmático. Ese calcio plasmático, el calcio que difunde en la forma ionizada, va al compartimiento óseo. Entonces ya le hemos dicho, ese calcio iónico, el 99% va a la matriz ósea. Y ese calcio que no se intercambia, es decir, queda nomás circulando ahí unido a una proteína plasmática que era la albúmina. Luego tenemos el calcio urinario, se eliminan 200 miligramos. Y después quedaba un 0,1% formando parte de los complejos de calcio para la coagulación de la sangre, para la contracción cardíaca, para los nervios, la sinapsis nerviosa y todo eso. ¿Ya? Entonces, en términos globales, la concentración de calcio que está en la dieta, habíamos dicho que era de 600 a 800 miligramos. De esos 600 a 800 miligramos se absorbe el 30%. El resto se elimina por el tubo digestivo en la materia fecal. De ese 30% que se absorbió, va a la sangre.
de la sangre pasa al hueso en un 99,9%, ¿ya? Y hay esa cantidad de calcio que va al riñón. Pero fíjense que en los riñones se filtra el calcio y después se reabsorbe casi completamente. Vamos a ver una diapositiva que nos va a mostrar ese mecanismo de reabsorción del calcio, ¿ya? Entonces, aquí es que yo les decía, fíjense que este otro cuadro ya también está en inglés, inclusive aquí está, es decir, el metabolismo del calcio. Entonces, fíjense aquí, en la dieta, ya este autor americano, fíjense, en vez de 600, 800 miligramos de calcio, ya lo pone un número entero, 1000 miligramos de calcio, o sea, 1 gramo. Es lo que la dieta le provee diariamente en lo que se come. De esos 1000 miligramos, en el intestino se absorbe 500 miligramos, o sea, el 50%, mire, le pone aquí, ¿ya? De ese 50% que se absorbe, fíjense, va a este pool, a la sangre, ¿ya? Y después de este pool de acumulación en la sangre, donde hay como es decir, se va acumulando, se va almacenando el calcio en la sangre, fíjense que van al hueso 280 miligramos por día, van al hueso, bone es hueso en inglés. O sea, se deposita en el calcio y se deposita en la matriz ósea 280 miligramos y se reabsorbe por los osteoclastos otros 280 miligramos. Entonces fíjense que todos los días hay una cantidad de 280 miligramos de calcio que se deposita en el hueso y la misma cantidad se reabsorbe del hueso y se viene a este pool, a este lugar de almacenamiento. Entonces después, fíjense, de estos 1000 miligramos que están aquí circulando, pasan a la orina, fíjense, aquí en la orina pasa en todo el día 10.000 miligramos por día de calcio. O sea, 10 gramos, 10.000 miligramos son 10 gramos. Es de esos 10 gramos que pasa por el riñón, se filtran, es decir, pero antes de filtrarse, se vuelven a reabsorber 9.825 miligramos. O sea que queda para eliminarse solamente 175 miligramos. Por eso yo les digo, ¿qué cantidad el riñón va a filtrar? Filtran, fíjense, 10.000 miligramos, o sea, 10 gramos de calcio filtran los riñones. De esos 10 gramos de calcio, 9,8 los reabsorbieron de nuevo. En los distintos túbulos contorneados proximal, distal, asa de Henle, ahí se reabsorbió de nuevo. Y solamente se va a eliminar y sale por la orina 175 miligramos del calcio reabsorbido, del calcio filtrado, perdón. Entonces, se filtró 10.000, se reabsorbió 9.825 y lo que quedó se eliminó con la orina y son 175 miligramos de calcio. Entonces, fíjense que en esta diapositiva nos informa claramente dónde está concentrado el metabolismo del calcio. Entonces, si teníamos de que alrededor de 1000 miligramos diariamente se ingiere en la dieta, ¿ya? De esos 1000 miligramos, el 50%, que son 500 miligramos por día, va al depósito de la sangre. Y fíjense, 500 miligramos por día, va y se deposita en la sangre circulante. Y se segregan, la sangre circulante segrega al intestino 300 miligramos por día. Y luego, de este almacén, no hagan bulla ahí, che, de este almacén de 1000 miligramos, fíjense, de 10.000 miligramos prácticamente, 10.000 pasan por día y se filtran por el riñón. De esos 10.000 miligramos se reabsorben 9.825 y solamente se filtra y sale en la orina 175 miligramos por día. Entonces fíjense que el riñón son los órganos que filtran ese calcio permanentemente. Esos 10 gramos de calcio pasan al riñón y son filtrados en los distintos elementos, tubo contorneado proximal, asa de Henle, distal, túbulos colectores, etc. Y al final termina casi siendo reabsorbido todos los 10 gramos de calcio al final de las 24 horas. Pero no es todo, porque
de los 10.000 miligramos, solamente 9.825, que casi el total, se reabsorbe de nuevo y va otra vez a la circulación sanguínea. Y solamente pasan a la orina 175 miligramos. Ahora, en el hueso está también la otra parte importantísima del metabolismo del calcio. Porque el hueso, fíjense, 280 miligramos por día se depositan en la matriz ósea por los osteoblastos. Y en la misma cantidad, 200, 800 miligramos por día, se reabsorbe por los osteoclastos. Entonces, el insumo para depositar esos osteoblastos en la matriz ósea viene de este depósito central de la sangre, de 280 miligramos diarios. Y esos osteoclastos comienzan a trabajar y reabsorber de nuevo la misma cantidad de hueso, fíjense, reabsorción 280 miligramos por día, que nuevamente lo devuelve al pool que está en la sangre. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Aquí metabolismo del calcio y del fósforo. Fíjense, en el control hormonal de estos iones interviene principalmente la paratormona, que es sintetizada en la glándula paratiroides en forma de una cadena peptídica. La regulación de la secreción de paratormona no depende del control hipofisario, sino que su secreción se produce dependiendo del grado de hipocalcemia, mediante el mecanismo de retroalimentación. Si bien el mecanismo principal para la secreción de paratormona es un descenso en los niveles de calcio sanguíneo. Entonces, fíjense, aquí tenemos la tiroide, es decir, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo de la tiroide. Y prácticamente en el lápiz, en la punta de cada tiroide, de cada lóbulo tiroideo, están las paratiroides. Entonces son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces estas 4 hormonas paratiroides que están en los vértices de los lóbulos de la tiroide, entonces producen la paratormona. Y la paratormona es una de las encargadas del metabolismo del calcio. Entonces, cuando cae mucho el calcio, esa caída del calcio estimula estas hormonas, estas glándulas paratiroides para que secreten más paratormona. Y al secretar más paratormona, entonces se reabsorbe más calcio para la sangre. ¿Ya? Muy bien. Aquí también acciones de la paratormona. Fíjense, las acciones de la paratormona son 3 importantísimas. Sobre el hueso, estimula indirectamente la reabsorción ósea a través de la cual suben los valores de calcio plasmático. Este efecto se realiza activando los osteoclastos. Aquí está mal. Hemos dicho que osteoclastos son los que reabsorben el hueso y osteoblastos son los que producen el hueso. Entonces, la paratormona actúa sobre los osteoclastos para que reabsorban hueso y manden a la sangre. Después, acciones sobre el riñón de la paratormona. Estimula la reabsorción del calcio en el túbulo distal del riñón, ¿no? E inhibe la del fósforo en el túbulo proximal. Esto es muy importante. Yo les digo, ¿cuál es la acción de la paratormona en el riñón? Reabsorber calcio y inhibe, fíjense, estimula la reabsorción del calcio en el túbulo distal e inhibe la del fósforo en el túbulo proximal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estimula la reabsorción en el distal, entonces se absorbe calcio. Y si se inhibe la absorción de fósforo, se elimina fósforo. Siempre está en relación contraria, diametralmente opuesta. Si la paratormona favorece la absorción, después la misma paratormona favorece la eliminación del otro. Por eso es que siempre está el metabolismo del calcio junto con el metabolismo del fósforo. Después, segunda acción sobre el riñón. Estimula la síntesis de derivados de la vitamina D como acción biológica más potente con el calcitriol. La vitamina D, su componente químico es uno de ellos, es el calcitriol. Entonces, al estimular la síntesis de vitamina D, esta paratormona está estimulando este potente calcitriol que también estimula la formación de calcio. Después estimula la reabsorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, fíjense, es importante esto. Estimula la reabsorción del del magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, son 3 acciones bien claras que todo esto entra en el examen de las acciones sobre el riñón de la paratormona. Las acciones de la paratormona sobre el hueso. Y acá tenemos la última que son acciones sobre el intestino. Incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato. Esta acción es indirecta al potenciar la síntesis renal del calcitriol, que sí tiene un efecto directo sobre la absorción intestinal.
Entonces acá nos está repitiendo que esta acción sobre el intestino, aumentando la absorción del calcio por la paratormona, se produce por una acción directa de que aumenta la absorción intestinal del calcio y por una acción indirecta que habíamos visto estimulando la síntesis del derivado de la vitamina D, que era el calcitriol, también va a favorecer la absorción de calcio. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 parámetros que se miden las acciones de la paratormona sobre 3 sistemas. Sobre el hueso, estimulando los osteoclastos. Sobre el riñón, estimulando la absorción de calcio, estimulando los derivados de la vitamina D y estimulando la absorción del magnesio. Y sobre el intestino, estimulando también la absorción del calcitriol, que es el formador de la vitamina D, entonces de una forma indirecta. Aquí tenemos la vitamina D. Bajo este nombre se engloba una familia de compuestos derivados del isopreno y formando a través de irradiación directa que interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo de forma muy activa. Los 2 componentes más importantes dentro de esta familia son la vitamina D3 o colecalciferol y la vitamina D2 o ergocalciferol. Entonces, fíjense que la vitamina D hay de 2 formas. La D3 que es colecalciferol químicamente y la D2 que es ergocalciferol. Esta vitamina D, no sé si ustedes se acuerdan de algún momento de bioquímica, qué sé yo, pero se forma en la piel, ¿ya? O sea, cuando los rayos ultravioleta, es decir, le da a la piel, a la dermis, a la epidermis, ahí es que se sintetiza esta vitamina D. Por eso se llama vitamina antirraquítica. Porque aquellas personas, los enfermos, los tuberculosos, que nunca tomen sol o tienen una enfermedad crónica, siempre están bajo techo, cuidaditos, etcétera, nunca son desnutridos, son raquíticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el sol es uno de los elementos fundamentales para que el cuerpo produzca esta vitamina D, los rayos ultravioletas del sol. Funciones fisiológicas. Las funciones clásicas de la vitamina D abarcan el control de la homeostasis del calcio, la regulación del crecimiento y desarrollo del hueso y la regulación del metabolismo del fósforo. Entonces, fíjense, 3 funciones tiene la vitamina D. 1. Control de la homeostasis del calcio. Ustedes saben que para el coágulo sanguíneo, ya lo vamos a ver en sangre, es importante que haya calcio para que se forme el coágulo, en la matriz de fibrina que se produce. 2. Regula también el crecimiento y desarrollo del hueso. Claro, porque tiene que ir depositándose en la matriz ósea para que dé ese consolidado fuerte que es el hueso. Y regula el metabolismo del fósforo. Entonces yo le preguntara, ¿cuál es la función de la vitamina D en el metabolismo del calcio? Me va a decir, control de la homeostasis del calcio, control del crecimiento del hueso y metabolismo del fósforo. Aquí calcitonina, es otra hormona que interviene en la regulación del metabolismo. ¿Qué es? La calcitonina es una hormona que produce unas células de la glándula tiroides. Interviene en la regulación del calcio y su actividad principal es inhibir la resorción ósea mediante la reducción de la actividad de los osteoclastos. La calcitonina produce una disminución de los niveles de calcio en sangre, hipocalcemia y reduce el dolor óseo. Entonces, fíjense ustedes, primera función de la calcitonina. Primero, ¿dónde se produce? En la tiroides. ¿Y cuál es su función? Inhibe la reabsorción ósea. O sea, los osteoclastos que eran encargados de reabsorber el hueso están inhibidos por esta calcitonina y de tal forma que indirectamente disminuye la concentración de sangre del calcio. Porque si es la reabsorción del hueso lo que aumenta la concentración de calcio óseo, y si esa función está inhibida por la calcitonina, entonces indirectamente la calcitonina disminuye la concentración de calcio en el hueso. ¿Para qué se utiliza? Enfermedad de Payet, hipercalcemia, osteoporosis posmenopáusica, dolor asociado a procesos metastásicos óseos. Entonces, fíjense, en estas 4 patologías en la enfermedad de Payet el hueso se va desmineralizando. El hueso se va haciendo cada vez más transparente, más delgadito, con poco calcio, hasta que puede agarrar la calota craneana de los huesos de la cabeza, y van a ver ustedes que se forma una zona de menor dureza. Entonces, esa se llama enfermedad de Payet. Hipercalcemia, ¿qué quiere decir? Cuando hay aumento de la concentración de calcio, entonces cuando hay aumento de la concentración de calcio, se da esta calcitonina para bajar la concentración de calcio. Osteoporosis posmenopáusica. Fíjense que en la menopausia los huesos se descalcifican, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede dar la calcitonina para que disminuya la reabsorción del hueso. ¿Por qué? Porque el osteoclasto come mucho hueso. Entonces la calcitonina va a inhibir ese osteoclasto que está reabsorbiendo, porque ya los huesos de la mujer posmenopáusica están ya sin calcio. Entonces, al inhibir la actividad de los osteoclastos, esa mujer ya se repone de su concentración de calcio en sangre y ya no tiene esos dolores en los huesos, que es la osteoporosis. Y otra cosa, cuando hay metástasis de algún cáncer, de un tumor maligno en el hueso, esos cánceres van reabsorbiendo y comiendo el hueso. Entonces, dándole calcitonina, es decir, se para la reabsorción del hueso, se frena los osteoclastos y por eso es que está indicado en estas 4 enfermedades. Enfermedad de Payet, hipercalcemia, osteoporosis posmenopáusica y el dolor asociado a los procesos metastásicos óseos de los tumores malignos. ¿Cómo se utiliza? Esta calcitonina humana y calcitonina del salmón, esta última es más potente, pero posee mayor duración de acción y es potencialmente más alergénica que la calcitonina humana. Entonces, fíjense, esta calcitonina se puede dar en spray, ¿ya? Spray nasal, una es producida del salmón, del pez ese del mar, y otra es producida de secreciones humanas, de la tiroides. Entonces, dice que la última, o sea, la del salmón, es más potente, pero también puede producir más alergia. ¿Por qué? Porque el salmón, la proteína es de otra especie animal. Sin embargo, la que se hace de la especie humana es de la misma especie, entonces no le causa problemas de alergia al paciente. Muy bien, entonces con esto terminamos y vamos a compartir pantalla ahí. A ver, lo voy a habilitar ahí para que puedan. Entonces vamos a ver. Entonces ahí ya está habilitado su micrófono. A ver si puede hacer alguna pregunta. Adelante. Hola, hola. Aló, aló. ¿Están escuchando? Entonces, permitir. A ver, pueden activar su micrófono. Adelante. Aló, aló. ¿Pueden activar hoy todavía? Ahora sí, doctor. Ya. Métale entonces. Haga su preguntita. Doctor, yo tenía una pregunta. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Ruiz Parada Belén, ¿no? Ya, Sí. adelante. Era sobre los osteoclastos. Usted estaba diciendo su función de los osteoclastos y sobre los osteoblastos. Sí. ¿Cuál era la diferencia? Disculpe. Ya. El osteoblasto es la célula del hueso, ¿ya? Que es decir, deposita hueso. Su función es mejorar la matriz ósea para que esté bien nutrida, para que el hueso soporte las condiciones de presión, es decir, el esqueleto que es el chasis del cuerpo, ¿no? Entonces, produce, o sea, incorpora el calcio a la matriz ósea, produce hueso, el osteoblasto. El osteoclasto agarra el hueso que ya está ahí en la matriz y lo rebana, lo saca, lo carcome, ¿ya? Entonces, el osteoblasto produce hueso para dejarlo en la matriz. El osteoclasto reabsorbe el hueso de la matriz y lo va debilitando y manda ese hueso reabsorbido a la sangre, ¿ya? Muchas gracias, doctor.
O sea, ambos tienen una función fisiológica, o sea, porque la sangre, es decir, el calcio necesita ser depositado en la matriz ósea, pero en determinado momento ser reabsorbido cuando falta calcio circulante. Como ustedes han visto, por ejemplo, en esas enfermedades, ¿qué pasaba? Es decir, se daba la hormona para evitar, es decir, hacer parar un poco esa actividad de reabsorción del calcio de los osteoclastos para que esa mujer que está en la menopausia y tiene dolores de hueso, pare de quejarse esos dolores y le reabsorba menos el hueso. Ese tumor que está destruyendo el hueso porque lo está también comiendo, entonces dando esa hormona que hemos visto ya, la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, entonces dándole la calcitonina frenan esa destrucción excesiva, porque si ya el tumor maligno le está comiendo el hueso, o en la menopáusica ya el hueso tiene ralingo, tiene poca matriz ósea, entonces si los osteoclastos siguen esa actividad, les va a empeorar. Entonces la calcitonina tiene esa propiedad de frenar a los osteoclastos y hacer de que se mejoren esos pacientes con dolores de la siembra esa, de la metástasis ósea, o los dolores de la mujer que tiene, es decir, está ya en la menopausia. Muy bien, ¿otra pregunta? Adelante. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más? ¿Todo bien? ¿Todo ok entonces? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, todo bien. Muy bien, entonces ya debe ser de hambre que no quieren hacer preguntas. Vamos a buscar el locro entonces. Gracias, doctor. Está bien, un Gracias, abrazo, doctor. cuídense. Se cuida. Nos vemos, gracias, Igualmente, gracias. doctor. Ok, Gracias, doctor. Doctor. ok, gracias.